Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarme porque maté en la trinchera, llevando siempre a la espalda la muerte por compañera. El general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa más de Aquí Entre Nos. Sí, me da muchísimo gusto saludar en la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. Quiero saber cómo me oyes, porque ya me regañaron, ahí nos regañaron a todos, que no se escucha a la perfección y yo ya le puse micrófonos aquí buenos y todo. ¿No se oye? ¿Se escucha bien, Jorge? Quizá... Pues, ayer me dijeron, ajá, no, es usted un descuidado, desventurado. Digo, no es cuestión mía, es cuestión de todo el país. Así somos, sí. Hay que rendirse a las evidencias, ¿no? Si el país falla, ¿por qué yo he de estar bien? Sí. Ni todo no. Tampoco hay que verlo todo pesimista. Ajá. Hay cosas que no fallan, los volcanes, las nubes, la naturaleza, la poesía. El México creo en ti sigue siendo válido, ¿no? Uh-huh. Pero si muchas cosas fallan, porque no había de fallar mi equipo de sonido, que hoy no. Hoy parece que ya está bien, ¿no? Sí, está perfectamente. Yo te escucho muy bien, Jorge. Muy bien, mi querida Betty. Oye, Jorge, tenemos que empezar con un anuncio para nuestros amigos. Fíjate que en México el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina 3 veces más en el sexo femenino. ArtriCenter es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral que modifica el proceso degenerativo de la enfermedad. Si usted tiene uno de los siguientes síntomas por más de 3 meses, como dolor e inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular, llame en este momento y reciba una consulta médica de valoración sin costo a las primeras 100 llamadas. Llame a los teléfonos 1346-4000, 1346-4000. Y ahora ArtriCenter presenta también en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates. Visite su nueva clínica, porque la verdad, Jorge, es que es una enfermedad que se parece cada vez en México, y es bueno saber que hay un lugar donde pueden atenderla, ¿no te parece? Me parece que sí. Yo tengo, no me acuerdo, pero pues yo toda la vida he tenido dolores articulares, pero ya yo creo que es de familia. Bueno. Pues llame al 1346-4000 en ArtriCenter. Muy bien. Oye, estuvimos hace unos 5 minutitos, me acabo de subir rápido en el elevador, Jorge, en este macro simulacro, en prevención y el recuerdo también del sismo de 1985, aquel 19 de septiembre. Fíjate que yo vi pues poca gente, déjame decirte, quizá a lo mejor en esta parte de la ciudad no se aprecia muy bien, a lo mejor en otras partes sí hicieron, sobre todo en las escuelas primarias, secundarias, supongo, sí hicieron todos parte de este simulacro, pero creo que sobre todo en las oficinas hace falta mucha información, Jorge, en torno a qué hacer con este tipo de cuestiones si se llegara a presentar un sismo. Creo que sí sería conveniente que dieran más información, porque me parece que a nivel escolar ya está todo difundido, los niños incluso saben qué hacer, pero quizá en los centros de trabajo no es así. Por lo menos eso advertí hace unos minutitos, Jorge. Pues muy bien, el recuerdo dolorido de aquel 19 de septiembre de 1900, ¿qué?
85. 85. Sí. Cuando resulta que yo era cantante. No era cantante, pero don Gervasio, don Erasmo, era un gallero excepcional, palenquero. Entonces él tenía mucha fe, pobrecito. Seguramente, bueno, por la lógica indicaría que ya no viva, pero si vive, que me perdone, pero lo saludo con afecto. Don Erasmo me llevó a Durango a cantar. Y a las 7 de la mañana empecé a ver la televisión y a ver lo que sucedía y a cómo creo que era el noticiero aquel. Y pues, me levanté hecho la raya a tratar de hablar a la casa donde estaba la familia entera. Y ¿Estabas en México o en París, Jorge? En Durango. Ah, en Durango. En Durango habíamos cantado la noche anterior y le digo, don Erasmo, hay que regresarse, es un terremoto. No sea exagerado, don Jorge. Me decía, usted periodista, le gusta agrandarlo todo. No, señor. Y ya empezó a hablar y o a no poder hablar hasta que finalmente yo pude, no sé por qué combinaciones, porque el teléfono de la casa obviamente se pudrió. En la Plaza Río de Janeiro tenía mi departamento, que algunas personas recuerdan y yo desde luego también. Ahí junto se había caído el obispado, me parece, junto a la Casa de las Brujas. Total que era un desastre. Y el edificio nuestro, que estaba mal hecho y nuevo, afortunadamente, presionado entre dos edificios, no se cayó, si no se lo hubiera cargado todo. Y máxima que nosotros estábamos en el último piso. Bueno, total que no se cayó, que pude hablar con la gente, se salió toda la familia inmediatamente para lugares más seguros, y yo al aeropuerto, y ahí ya venía una viuda de empresarios o gente de negocios que ya les habían avisado que habían muerto en el Hotel Regis. Me acuerdo que el avión nos trajo de Oquis, que era un avión pequeño manejado por un piloto, no sé si era Torrentera o Palomera, que nunca lo pude ya más encontrar y que siempre le he dado las gracias porque me trajo. Y luego a las 10 de la mañana pasé por una ciudad devastada, terrible. Pasé por la casa, que ni me metí, dije yo, bueno, por el piso. Dije, ahí está todo lleno de escombros. Y entonces a buscar a mi gente que se había ido para la parte más alta de México. Sí. Y afortunadamente no les pasó nada más que un susto verdaderamente terrible. Luego en aquella época el Canal 13 me quería correr. Entonces inmediatamente me puse al servicio del Canal 13. Estaba un cuate que se llamaba Solórzano y otros cuates, no sé si Marentes o alguien así. Sí. Y me dieron las gracias y me mandaron por un tubo como siempre. Y no me dejaron hacer nada de televisión. La gente me decía en la calle, a ver, don Jorge, métase aquí, allá por la oficina de Hamburgo, que ahí no pasó nada, pero se cayó una panadería. Dice, véngase a la panadería que hay gente encerrada, a ver, vamos a hacer cuadrillas y eso. Y yo estaba muy indeciso, dolorido, temeroso y deprimido. Deprimido porque me habían corrido prácticamente del canal, y decía un desgraciado que nunca se lo voy a perdonar. Y por ahí anda. Sí. Y si me oye vas a ver quién es. Y puede ser que me oiga. Decía, no, y de Saldaña lo único que nos interesa es su auditorio. Ándale. Y era el que quería quitar los programas. Había un montonal de gente compañeros que siguieran. Y bueno, pues cada quien su vida, y en el fondo ni les digo, vaya, lo digo porque así fue. Y luego porque el mundo es pinchurriento como no veas, en este medio, desde luego. Pero en fin, lo fundamental es que así sucedió, que México se restableció de esas heridas, quiero suponer. Sí, pero vinieron otras ahora. Ahí murió un destacadísimo, en Tlatelolco murió un destacadísimo, ay, cómo se me va a olvidar, chico. Era un profesor que trabajaba en el archivo de la ciudad, que era chaparrito y que alguien me va a decir cómo se llamaba. Este profesor que trabajaba en el archivo de la ciudad era muy buena gente
Y si alguien recuerda, a mí me había investigado el origen de mi pueblo, aquí de Banderilla, y entonces me escribía cómo se fundó, y el profesor, ¿cómo sería? Núñez, bueno, ahí estaba Rigo, Ernesto de la Piedra, estaba Ligori, Carlos Laguna, Mario Méndez, Manuel Munguía, Carlos Laguna ya dije, Pedro Brul, y el profesor no me acuerdo ahorita. Y entonces él murió en una de las casas viviendas del Tlatelolco. Y andando el tiempo, como tú me decías, me hablabas de que hubo un simulacro. Ajá. Ayer o hoy en la mañana. No, hoy a las 10 en punto de la mañana, Jorge. Está bien. Uh-huh. Y tú te quejabas un poco, o dabas como, como comentario que no había tenido tanto éxito, ¿ah? Sí, porque al parecer creo que las medidas de protección civil sobre todo se han difundido en las escuelas, pero en las oficinas, quizá en algunas de gobierno, pero en las oficinas, las demás oficinas creo que no hay tanta información sobre qué hacer. Si nos dicen que nos pongamos en lugares seguros, pero por ejemplo un edificio, puedo decirte, de 15 pisos, ¿qué es lo conveniente? Sabemos que buscar algún lugar seguro, pero no te puedes bajar las escaleras cuando está el pleno sismo. No. Evidentemente, tienes que esperarte hasta que termine. Y te digo, como que vi ahorita cierto descontrol, como que la gente no sabía en qué lugar ponerse y todo eso. Bueno, pues entonces ya comentamos esto respecto a eso aquí sobre lo fehaciente, lo concreto, lo real, lo noticioso, y el resumen de tu punto de vista respetabilísimo de que no servimos para hacer simulacros. Sí, ¿no? Imagínate. Eso es lo que tú piensas. Sí. Yo pienso justamente lo contrario. Sí. Ya hablando de otra cosa, en otro capítulo, ya pasó un fragmento del programa, viene otro fragmento. Okay. México es un país de simulacros. Todo se simula en México. Ah, vaya. Desde ese claro. punto de vista, sí, claro. Ah, claro. Si no sabemos, es un simulacro del sismo. Y no volvemos a ello, sino simplemente, para un sismo no sabemos hacer un simulacro. No. Para lo demás, sí. Para que no vean que soy pesimista. Sí. Se simula todo. Todo es una simulación. Por ejemplo, veo hoy, se fugan reos de 3 o de 2 cerezos en Veracruz. Esto significa que hay una acción coordinada, que hay una acción organizada, y se hace verdaderamente un acto delictivo de magnitud insospechable. Si ni las prisiones son seguras, quiero decir, evidentemente, una prisión segura es aquella en la que se mantiene segura a la sociedad, se hace la muralla de protección a la sociedad, y hay un área delincuencial para que el área delincuencial no penetre intramuros de esa ciudad. Sí, pero falla. Y la simulación estriba en cuanto a una institución de esas le pones cerezo. Dime qué es. ¿El cerezo? ¿Centro de readaptación social? ¿Centro de qué dijiste? De readaptación social. Toda madre. ¿Qué es que de readaptación? Esa es la simulación. Sí. Y así, por doquier, como dice la canción, por doquier, sí, para todos lados. Todo es una simulación, una toma de posesión, un cambio de poderes, una encuesta roycampista, una encuesta de lo que tú gustes y mandes, una demostración de las actividades gubernamentales en tal lugar. Todo es un simulacro. Oye, las elecciones del IFE. Hijo. Y ahora, como estaba yo oyendo a Carmen, que decía, por ejemplo, oye, ¿a quién le va? Díganme, ¿a quién le doy los 10,000 votos de mi sindicato? La simulación mayor de México es evidente, realmente, incontestablemente, indefectiblemente, incontradictiblemente, no se puede decir, ¿verdad? Nadie me puede decir, no es cierto, que dentro del espíritu
Dentro del espíritu no. Dentro de la democracia mexicana hay una gran área, espacio o entorno de simulación. No sé si queda claro, queda sí. queda claro. Si no les hago un dibujito, hijos. Sí. Ya vea, pero prometí una cosa, mi querida Betty. Cuando no hay muchas noticias, y en México no es que no haya noticias, es que hay demasiadas. Y es que ya la televisión se ha encargado del... hay como con la lija del cero, que tú le pasas y le pasas y le pasas y le pasas hasta que queda lisito y ya no es noticia. Ya no es noticia los 8, 9 o 10 ajusticiamientos, entre comillas, que ha habido hoy, que no son. Ya no se llama ajusticiamiento, sí. Porque dentro de ajusticiamiento entra la palabra justicia, y esto no es justo. Lo que está sucediendo que sí son torbos crímenes nacidos de la corrupción y de la incultura. Bueno, eso ya no parece ser noticia para la televisión. Entonces la televisión está ávida de buscar qué es noticia. Ya parece que la fuga de un cerezo es la negación del poder del Estado. Sí, sí. Digo, no me acuerdo. En una de las fugas que ya ha habido anteriormente, uno de los múltiples señores, no me acuerdo quién fue, de los muy doctos dentro de la criminalística, el delito, la comparación con Sudamérica, no me acuerdo si fue el señor Buscaglia o el señor Pedro Navarrete o no me acuerdo cómo se llama, y alguno de ellos había dicho que cuando hay una fuga, evidentemente que hay una cooperación interior. Ahora, cuando en un lugar de reclusión y de seguridad para preservar a la sociedad, donde normalmente hay una entrada resguardada, y esa entrada, de la dimensión que sea, no son más que unos metros a resguardar, cuando por ahí se fugan, es que hay complicidad. Y una guerra que se hace con cómplices del enemigo está durísimo. Hay que pensarle. Y por eso es la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos. ¿Debemos continuar? Parecería ser que la respuesta es sí. Yo tengo otra pregunta. Vamos a hacer que hipotéticamente sí debemos continuar en esta lucha. Ahora, la pregunta que yo me permito hacer es, ¿debemos continuar así? Ese así tiene mucha significación. Es la hipótesis remota o cercana a decir, no valdría la pena hacer un estudio para ver si conviene cuanto antes cambiar de estrategia. Punto. Se pueden decir las cosas, solamente que hay que, primeramente hay que pensarlas y luego, sin gritos y ni sin sombrerazos y sin mentadas, decir, oye, ¿qué no habrá modo de decir? Y desde luego, desechando aquello que ha hecho la podredumbre de nuestro país, el cinismo, la despachatez y la sinvergüenzada y desvergüenza de decir una cosa cuando a sabiendas todos sabemos que es falsa, y el que la dice para la televisión, y el que aplaude para complacer a los que tienen poder y posibilidad de darle a ganar dinero. Así no se puede hacer el país. Digan lo que digan, no se puede. Discursos no se puede. Estabas diciendo un publicista, no sé quién sea. Digo publicista por dos cosas. Primero, porque de su actitud se vio que le estaba haciendo. Era la señora Margarita Zavala, ¿se llama? Sí, la esposa del presidente. Yo lo que quería le hubiera preguntado, oiga, ¿usted se acuerda? Ella debe haber sido una niña de los hermanos Zavala. ¿Tú te acuerdas? No. Los hermanos Zavala eran una familia bellísima, que tengo gratos recuerdos de ellos,
que eran como 10 o 12. Como lo recuerdo, debe haber sido una familia muy cristiana, muy católica, de derecha, posiblemente panista. No es crítica, es una apreciación. Todos eran músicos y cantaban verdaderamente bien. Era Norteamérica dulce, Norteamérica así, se echaban su swing o algo así. Era pre-Hermanos Carrión. Ya. Pre-César Costa, antes de César Costa, antes de los Hermanos Carrión, la familia Zavala, entre los cuales había unos, no eran enanitos, eran chiquillos de 5 o 6 años, cantando normalmente. No voy usted a pensar en la desfachatez terrible y erotizante y terrible de los niños de hoy. Cantaban como niños. Me acuerdo de uno de los últimos muchachos, que quién sabe ahorita qué edad tendrá, que tocaba el arpa y él era contratenor. Es decir, hay barítono, quién sabe qué más, tenor, soprano, y ya andaba más arriba que una soprano. Normal, así de voz, pero cuando le hacía y tocaba el arpa. Bueno, hermano Zavala, entonces eso no se lo preguntó. Bueno, ya vuelvo a lo que yo, es que me bifurco. No le preguntó que si eran sus tíos los hermanos Zavala. Pero, decía ella, dijo la señora Zavala. Ahorita es todo, bueno, dijo todo lo que tiene que decir una primera dama, el publicista, que como tal lo catalogo, porque ella el publicista era simplemente para guiar. Cuando quieren, le ponen unos cuatros a un enemigo. No hubiera sido alguien que hubiese sido de la oposición ideológica. Los locutores saben poner unos cuatros terribles, que contesten lo que contesten, salen jorobados, vaya. Pero aquí el publicista a la señora Zavala le preguntó facilito. Dijo algo la señora Zavala que me quedé un poco pensando. Dijo con mucha ingenuidad, tiene muy buena presencia, una grata personalidad, y dijo, el día 2 de diciembre del 2012, ahí ya no será primera dama, ¿verdad? No, ya no, Jorge, ya es a partir del 1 bueno, que se despide. El día 2 de diciembre, que México cuente conmigo. O lo que quede, señora. Le hubiera dicho el publicista eso, pero no. Que México cuente conmigo. Si seguimos como estamos, en una deformación total, muchas áreas de nuestro país habrán quedado en ruinas, derruidas, interiormente, espiritualmente, anímicamente. ¿Qué va a quedar? Era una pregunta que era válida para la señora. El publicista no hizo nada. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55-18-77-60 y LADA sin costo 01800-581-8248. Recordaba, Jorge, muchas cosas del 85 que pueden pues hablarse en este México del 2011. Hablamos de la reconstrucción de una Ciudad de México que sí, dolorida, pues ahí más o menos logró salir adelante. Recuerdo también que a pesar de lo que cuentas de Canal 13 y Mevisión, recuerdo que en aquel entonces sí el papel fundamental lo llevó la radio, porque la televisión creo que tenía muchas fallas, y me parece que fue cuando resurgió la radio como medio de comunicación y señor Gutiérrez Vivó también al frente de monitorear desde entonces, desde el helicóptero, desde las motocicletas y todo esto para ver cómo estaba la Ciudad de México. Creo que desde ese entonces fue cuando otra vez resurgió la radio. Fíjate nada más, después de 26 años, Jorge, que bueno, Gutiérrez Vivó ya no está, que quizás sea el menos daño que ha tenido este país, pero lo verdaderamente pues perjudicial es que ahora tenemos un México dolorido por una guerra, porque yo lo veo así como una guerra, y en el que no hay forma de examinar cuáles son las formas de reconstruir a este país, porque en aquel entonces, bueno, se pusieron medidas de protección, bueno, ahora los edificios van a estar construidos de tal manera, 4 pisos, muchas medidas de protección civil, pero ¿cómo le hacemos, Jorge, para reconstruir un país en el que tiene
pues más de 40,000 muertos y en el que aparte no se quiere examinar de qué otra forma hacerle. ¿Qué hacemos con este país que, pues bueno, me parece que va a seguir dolorido de por vida? De por vida. Es que no hay interés de otra cosa. Acabo de decir 2 o 3 cosas que ahí me retuitearon. Ajá. La palabra que ya cobra vigor en el léxico de los mexicanos. Es decir, que algunos digo, oye, sí, es cierto. El mejor elogio que te puede hacer alguien del auditorio es que te diga, sí, cierto. No, sí, es cierto, sino sí, cierto. Es decir, ¿qué quiere decir ese sí, cierto? Es decir, sí, de veras, estaba ante mis ojos y no lo había yo visto. ¿Me explico? Sí. Algo que no los ciudadanos no advierten y que de buenas a primeras tú lo dices, sí, De veras. de veras, cierto. Algo de lo que les decía yo a mis cuates de Twitter, es decir, en México la democracia no es el gobierno del pueblo, es la lucha entre partidos. ¿No? Pueblo es aleatorio, quiere decir, aleatorio creo que quiere decir, puede estar, puede no estar, no importa. ¿Cómo va a ser que alguien diga, a ver, cuál es la moneda de cambio? Yo llevo, por ejemplo, mi costal de jinicuiles al mercado. Jorge, si te acercas un poquito al micro. Ándale, cuatita. Súbele, aquí tengo mi ingeniera. A ver, dale. Yo llevo mi costal de jinicuiles al mercado. Jinicuiles son unas vainas así, Ajá. que hay aquí que te dan muy bonitas. Entonces yo con mi costal aquí tengo estos jinicuiles. Ya hablé con el director de aquí de la plaza, del mercado, ¿a quién se los voy a entregar? Es decir, la jinicualización del voto en México. Aquí traigo 10,000 votos, aquí traigo mi costal de votos, ¿a quién se lo entrego y quién me va a pagar? Eso no puede ser democracia. Digan lo que digan. Y tú hiciste una pregunta que no tiene respuesta porque existe una respuesta evidente. Evitar las causas de desmadre, pero dije desmadre, sí. Sí. Evitar las causas. Y las causas no han querido, están dichas, no por mí, que finalmente no tengo ni voz ni voto, ni quien conteste mi teléfono. No, simplemente las causas existen. Y un país así llega a una deformación de su esencia, de su personalidad y de la definición de un país, porque hay varias fallas. Esas fallas evidentemente tienen que ver con los elementos que constituyen y que le dan cohesión, supongo yo. Es de puritito al tanteo lo que les estoy diciendo. La amalgama y el cemento para constituir al país, que va a unir las piedras, las varillas, que va a unir la arena y todo, es el cemento. Sí. Si eso falla, estamos verdaderamente probados. Y el cemento se llama honestidad. Y esa honestidad, cuando falla, toda la columna y el muro se convierten en un material corrupto. Por eso les dije ayer y les prometí, me dijeron, te vamos a oír, güey. Algo así dijeron. Cuando dije, es que voy a empezar a estudiar. Estudiar es una manera de decir, ver un poquito lo que dice alguien, lo que es la corrupción y lo que es la honestidad. Porque ayer hubo una palabra de que en la Cámara de Diputados, la ley Peña Nieto, parece que así se llama, apoyada yo creo que por los hombres de poder, dicen que no se puede denostar a los políticos. Sí. Ahí voy hecho la raya a buscar, tú no estabas, la palabra denostar. Pues ¿qué palabra es esta? Bueno, pues la palabra denostar significa decir algo que le quite lo honesto a los demás. Y aquí encontramos el primer problema fundamental. A nadie le puedes quitar lo que no tiene. No sé si me explique. ¿Cómo les vas a quitar lo honesto? Es un presidente municipal, digamos en la ciudad así, un presidente municipal también así, es pura hipótesis. Sí, en Monterrey, pues vas a
denostar a un gobernante de la ciudad, pues no. Para denostarlo, que es quitarle la honestidad, primo, debería tenerla. Claro. Entonces, en la política nacional, y esa ley es una ley ficticia, mañosa, es una falacia, es un cinismo inconmensurable, el hecho de decir no denostes o denostes, creo. No puedes denostar a un político, no está bien que lo hagas. ¿Cómo lo vas a hacer, hombre? Evidentemente, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a agredir a un político calumniándolo, habida cuenta de que tradicionalmente, y como es natural, un 95% de los políticos mexicanos son honestos? Claro. También, por ejemplo, el otro día que me atreví a decir, en México se premia la ignorancia. No, perdón, en México hay orgullo de la ignorancia y se ovaciona a la corrupción. Porque parecería ser que en el Estado de México, yo no oí la transmisión, cuando pronunciaron el nombre de destacados delincuentes relacionados con la corrupción justamente, hubo una ovación. Y una señora dice, no es cierto, nombraron a muchos exgobernadores, pues. y no es cierto, ya me dijeron que no, nombraron a uno o dos, pero nombraron a James, para el efecto es lo mismo, si es que lo hayan nombrado. Total, que el hecho de ovacionar al que, el que ovaciona a alguien participa de su ideología, de su idiosincrasia, y participa de su acción. Así es que los que aplaudieron ahí también la llevan, obvio. Y entonces todo eso puede catalogarse como corrupción. Y después de esta pausa, les diremos a ustedes el fruto de mis arduas investigaciones Bueno. en el internet. Adelante. Una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Estamos de regreso en este espacio. Si ustedes creen que la artritis reumatoide es una enfermedad lejana, nosotros no es así. Todos conocemos a un vecino, quizá tenemos algún familiar que la tiene y la padece, sobre todo las mujeres. Tan solo en México, 1 de cada 100 personas presenta esta enfermedad, y en Arthritis Center lo saben. Por eso han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Arthritis Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones y ya empiezan a deformarse las manos, si hay cansancio crónico y no sabemos qué lo produce, usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Arthritis Center va a obsequiar a las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Arthritis Center le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 1346-4000, y ahora Arthritis Center también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración tiene que marcar al 1346-4000. En Arthritis Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Fíjate que investigué un poquito, bueno, me puse a ver, checar, dirían en el Twitter, algunos aspectos de la corrupción. El mapa de la corrupción está en el mapamundi de la corrupción, está en azul, lo cual quiere decir prácticamente libres de la corrupción. Australia, unas islas por allá abajo de Australia, Noruega, obviamente, me parece que Suecia también ahí, no se alcanza a ver bien, Canadá, y eso está en azul. Y de ahí va poco a poco, hasta llegar al rojo encendido. México está en el rojo intenso. Y ahí está Venezuela, me parece que Colombia, porque está muy chiquito el mapa, Argentina y Argentina también, Brasil menos. En África hay 3 o 4 países de rojo encendido. En Rusia está roja, en la parte de Rusia está roja, es decir que México y Rusia son entidades llenas de corrupción. Indonesia, por ahí, todos esos lugares también hay corrupción, desde luego. África del Norte será reconocido, a mí me tocó conocer el puerto más corrupto del mundo, y ese puerto se llamaba Tánger, en 1950, por ahí, 55. Bueno, ¿qué cosa es la corrupción?
Lo voy a traducir de francés porque a mí me gusta mucho leerlo. No es por adornarme, pero si usted lo toma como adorno, pues ya ni modo. Pero de todas maneras, en Francia hay estudios muy profundos de la corrupción y ando buscando los libros. Si ustedes lo tienen por ahí, me parece que hay un autor que se apellida, tiene un apellido vasco, Echegaray, pero es vasco-francés, yo creo, Echegaray o Echeverría, o Echegaray. Pero no he encontrado exactamente lo de él, pero encontré unos estudios hermosísimos de la corrupción. Es la perversión o el détournement, quiere decir como perversidad y cambio. Deturné un dinero que me dieron, es darle otro uso. La corrupción o la perversión es el hecho de cambiar el proceso de una interacción. Pues tenemos que tratar tú y yo. Y el trato que tenemos que hacer, que obviamente debe estar regido por las leyes, lo vamos a détourner. Détourner en francés es darle vuelta. Vamos a darle vuelta a lo que debe ser. Pero como tú y yo estamos de acuerdo, ya no hay problema. Habría que ver esas cosas. Casi son tonterías. Casi por sabido se calla, pero hay que decirlo. Esa interacción tiene que ser puede ser entre dos personas, y el corruptor va a obtener ventajas o prerrogativas o ganancias particulares para él. El corrompido va a obtener también una retribución en cambio de sus cuidados, en cambio de lo que aporte. En francés lo dicen bienveillance, lo cual quiere decir de tus preocupaciones, de todo aquello que bien te ocupes, bien veas. Sacamos pues en conclusión que la corrupción es el darle vuelta a un proceso o a una interacción en la cual dos o más personas se unen para obtener prerrogativas particulares. Unos, el corrompido, porque va a obtener una ganancia, y el corruptor, porque evidentemente también, interfiriendo la ley, va a tener su ganancia. Conduce en general al enriquecimiento personal del corrompido o al enriquecimiento de la organización que corrompe. Por ejemplo, yo dirijo en Banderilla el Partido Alternativo Nuevo México y conseguí dinero y compro despensa. Voy y compro el voto de mis conciudadanos de aquí de Banderilla y entonces al darles las despensas soy un corruptor. El beneficio no es estrictamente para mí, sino para todo mi partido. Voy a obtener un beneficio partidista, o sea, a la organización corruptora. Es una práctica que es un ilícito dentro del comercio, dentro de los negocios, dentro de la cultura, le faltó aquí, y dentro de la política. Y por ejemplo, si yo, dentro de la cultura, vamos a pensar que hipotéticamente la televisión fuera un área cultural, pues si yo voy a utilizar a los que a mí me van a beneficiar y a los que no, pues no. Obvio, no les doy chamba. Entonces estamos en un ambiente de corrupción. Y estamos hablando de corrupción política. Cuando el señor dice, oye, ¿a quién le doy los 10,000 votos que tengo en mi sindicato? Es una corrupción política. Adelante, por favor, ¿sonó algo? Sí, ya es tiempo de irnos, Jorge, ya nos dio tiempo de... No, pues entonces ya nos vamos. ¿Cuántos minutos nos faltan? No, ya nada, no nos queda nada. No nos queda nada. Bueno, pues entonces me piqué y mañana seguimos con nuestra clase universitaria. Perfecto. De la conferencia que preparé para nosotros mismos y que es una conferencia magistral. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana.